Se casó entre lágrimas con un millonario anciano y en la primera noche él la dejó sin aliento. La puerta del hospital se cerró con un suspiro largo y ella firmó con la mano temblando. Si esta historia te encuentra en un día difícil, cuéntame desde dónde nos miras, dale me gusta y suscríbete, porque a veces escuchar otras vidas nos devuelve el aire. La sala privada olía a desinfectante y prisa. Un vestido prestado le rozaba las rodillas. El notario leía rápido. El anciano, espalda recta, voz cansada, sostuvo su mano con una firmeza que no pedía nada. Cuando la pluma tocó el papel, una lágrima cayó y quedó allí, como una huella. Él no prometió amor ni futuro. Ella no pidió ternura ni paciencia. El acuerdo era silencioso y pesado, las deudas médicas de su madre por una vida compartida. Afuera, las máquinas pitaban como relojes impacientes. Él la miró un segundo más de lo necesario, vio la lágrima y decidió no decir nada. O veces, el respeto empieza así, en el silencio que no invade. Ella tragó saliva y pensó en las noches limpiando casas ajenas, en las manos agrietadas, en el cansancio que no se ve. Horas después, el hotel se levantó ante ella como un edificio que no la conocía. La suite era grande, sobria, sin flores ni velas. Demasiado orden para alguien criada en cuartos compartidos. Él dejó el bastón junto al sillón y se sentó, lento, con la dignidad intacta. Ella permaneció de pie, sin saber dónde poner las manos. «Puedes respirar», dijo él, suave, como si hubiera contado cada segundo de su contención. El aire volvió a entrarle al pecho, torpe, agradecido. Los silencios se estiraron. Él observó sin invadir, con experiencia y cuidado. «No te acerques si no quieres», añadió. Ella negó con la cabeza, no por deseo, sino por nervios. Dio un paso. Él tomó su rostro con ambas manos, despacio, mirándola a los ojos antes de besarla. Fue un gesto tierno, inesperado, que la dejó sin aliento no por pasión, sino por calma. En ese instante, algo se quebró sin ruido. El miedo empezó a soltar. La ciudad de noche tenía un brillo distante, visto desde la ventana alta de la suite. Abajo, los autos parecían juguetes obedientes. Arriba, el silencio pesaba. Ella venía de un mundo donde el ruido era constante. Baldes chocando, órdenes secas, televisores ajenos. Aquí, cada objeto parecía colocado para no molestar. La alfombra absorbía los pasos. Las cortinas gruesas detenían la luz. Ese orden le daba miedo, como si cualquier movimiento incorrecto pudiera romper algo caro e invisible. El hospital quedaba lejos, pero su olor seguía en ella. Desinfectante y jabón barato mezclados con cansancio. Pensó en su madre, en la cama estrecha, en la respiración irregular. Ese pensamiento la sostuvo durante la ceremonia y ahora la acompañaba como un ancla. El acuerdo no era una traición, se repetía. Era una forma de resistencia. En un mundo que no perdona la pobreza, ella había elegido una salida dura, sí, pero consciente. La dignidad también sabe negociar cuando no hay opciones limpias. Él pertenecía a otro ritmo. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si cada gesto hubiera aprendido a durar. No había ostentación en su ropa ni ansiedad en su mirada. La riqueza en él no gritaba. Se notaba en la tranquilidad con que ocupaba el espacio. Ella lo observaba de reojo, buscando señales de peligro que no llegaban. Ese contraste, su vida apurada frente a su calma, tensaba el aire, como dos relojes marcando horas distintas en la misma pared. La suite no ofrecía romance, solo funcionalidad. Una mesa amplia, un sillón firme, una cama impecable, nada de pétalos ni música. Ese vacío decorativo decía más que cualquier gesto exagerado. Él no estaba allí para actuar una fantasía. Ella lo entendió y, por primera vez en el día, relajó los hombros. El mundo que compartían esa noche era sobrio, casi clínico, pero honesto. A veces, la honestidad es el único lujo que no humilla.
Fuera del hotel, la ciudad seguía con su vida. Nadie sabía del matrimonio silencioso ni de la joven que había firmado con lágrimas. Ese anonimato era un alivio. No había testigos ni juicios inmediatos. Solo dos personas aprendiendo a respirar en el mismo espacio. Ella apoyó la mano en el respaldo de la silla para no perder equilibrio. Él la vio hacerlo y ajustó su postura, como si el cuerpo también pudiera ofrecer apoyo sin tocar. Ese mundo, hecho de silencios y contrastes, los envolvía. Riqueza y carencia, juventud y vejez, prisa y pausa. No había villanos evidentes ni promesas brillantes, solo un presente frágil que exigía cuidado. Ella entendió que sobrevivir no siempre es correr. A veces es quedarse quieta y escuchar. Y en ese escenario, tan ajeno como real, comenzó a intuir que la dignidad no depende del lugar donde duermes, sino de cómo te sostienen cuando el suelo tiembla. Ella se miró en el espejo del baño y casi no se reconoció. El vestido prestado colgaba con una elegancia que no le pertenecía, y aún así, la piel debajo seguía siendo la misma, marcada por turnos largos y madrugadas sin descanso. Sus manos, ásperas, temblaron al apoyarse en el mármol frío. Pensó en todas las casas que había limpiado, en las fotos familiares que no eran suyas, en los secretos ajenos que había visto sin ser vista. Nadie le enseñó a pedir, solo a aguantar. Su historia estaba hecha de silencios obligados. Aprendió pronto a no ocupar espacio, a disculparse por existir. Dormía poco, comía rápido, sonreía cuando tocaba. El amor nunca fue una prioridad, porque la urgencia no lo permitía. Cuidó a su madre desde joven, cambió roles sin ceremonia. Esa noche, al cerrar los ojos, sintió el peso de años acumulados en la espalda. No era tristeza pura, era cansancio profundo, ese que no se cura con dormir. Cuando volvió a la habitación, él seguía sentado. Ella notó cómo la observaba sin desvestirla con la mirada. Ese detalle la desarmó. No estaba acostumbrada a ser vista así, sin prisa ni exigencia. Caminó despacio, midiendo cada paso, como si el suelo pudiera delatarla. Se sentó en el borde de la cama, rígida. La respiración se le aceleró. No por deseo, sino por miedo a equivocarse en un papel que no había ensayado. Había aceptado el matrimonio como quien cruza un puente en tormenta, sin mirar abajo. No se sentía víctima, pero tampoco libre. En ese punto exacto, entre la necesidad y la elección, habitaba su conflicto. ¿Cuánto de sí misma podía conservar? ¿Qué parte debía ceder? La dignidad era su límite invisible. No podía perderla. Lo supo al recordar la lágrima sobre el papel, esa que no fue retirada. Era su testigo. Él habló poco, y eso la ayudó. El silencio no la juzgaba. Cuando él le pidió que respirara, obedeció como si fuera una instrucción de supervivencia. El aire entró y salió. Torpe, real. Sus hombros bajaron apenas. Ella levantó la mirada y sostuvo la suya. En ese gesto pequeño descubrió algo nuevo. No estaba siendo arrastrada. Estaba caminando con miedo, sí, pero por voluntad propia. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió mercancía ni deuda. Se sintió persona. Frágil, cansada, confundida, pero entera. La noche aún no prometía felicidad y ella no la exigía, solo necesitaba no perderse. Mientras se acomodaba la sábana sobre las piernas, entendió que su mayor batalla no era con él, sino consigo misma. Aprender a creer que merecía respeto incluso en el trato más desigual. Y esa creencia, débil pero viva, empezó a sostenerla. Él había aprendido a ser temido mucho antes de ser comprendido. No por gritos ni violencia, sino por el peso de su apellido en salas donde nadie alzaba la voz. El dinero le había dado una sombra larga, y muchos confundían esa sombra con crueldad. Pero el verdadero antagonista en su vida no era ella ni el mundo, era el tiempo.
Cada paso le recordaba la fragilidad del cuerpo, cada pausa el cansancio de haber sobrevivido a todos los que amó. Su espalda recta era una costumbre, no un alarde. Se había prometido no encorvarse frente a nadie, ni siquiera frente a la vejez. La voz cansada guardaba decisiones difíciles, pactos cerrados sin aplausos. Había visto matrimonios por interés desde ambos lados y sabía lo que suelen costar. Por eso eligió el silencio. No quería sumar presión a un acuerdo ya pesado. El antagonismo que cargaba era interno, la culpa de necesitar compañía cuando el final se acercaba. No era un villano romántico ni un salvador. Era un hombre que conocía los límites del poder. Podía pagar deudas, comprar tiempo médico, asegurar estabilidad. No podía comprar tranquilidad moral. Al verla temblar, entendió que el dinero no resuelve el miedo. Ese reconocimiento lo enfrentó a su propio reflejo. ¿Hasta qué punto su propuesta era justa? La pregunta no buscaba respuesta inmediata. Se quedó flotando entre ellos, incómoda, necesaria. Había decidido no tocarla si ella no lo pedía, no por estrategia, sino por respeto. Ese respeto era su arma contra la imagen que el mundo tenía de él. Sabía que muchos esperaban una noche de dominio, de consumo. Romper esa expectativa era su forma de resistencia. En su experiencia, la verdadera autoridad se muestra cuando se renuncia a ejercerla. Ese gesto, invisible para otros, definía quién quería ser al final. La suite, para él, no era territorio de conquista, era un espacio compartido que debía cuidarse. Observó cómo ella se sentaba rígida, cómo medía el aire. Vio a una joven acostumbrada a obedecer. Eso lo inquietó más que cualquier rechazo. El antagonista que combatía no estaba en ella, sino en un sistema que la había empujado hasta allí. Y por primera vez en años sintió la responsabilidad de no reproducirlo. Cuando le dijo que podía respirar, hablaba también para sí mismo. Estaba cansado de imponer, de decidir por otros. Esa noche eligió frenar. Elegir frenar, para alguien como él, era un acto radical. Sabía que su cuerpo no prometía largos mañanas, pero su conciencia exigía cerrar ciclos con dignidad. En ese equilibrio frágil se enfrentó a su último conflicto, demostrar que el poder, usado con cuidado, todavía puede ser humano. La primera noche no avanzó como ella había temido, sino como ninguno de los dos había planeado. Él se acercó con cuidado, leyendo cada gesto como si fuera un idioma nuevo. Ella sintió el borde de la cama ceder bajo su peso cuando él se sentó a su lado. El silencio se volvió espeso. La respiración de ella era corta, desordenada. Él lo notó y levantó la mano, deteniéndose a mitad de camino, como quien frena un recuerdo peligroso. «Mírame», pidió, sin autoridad, solo presencia. Ella levantó los ojos y ahí estuvo el vértigo. No había prisa en su mirada, ni exigencia, solo atención. Él apoyó la frente en la de ella, un contacto breve, honesto. Ella confesó en un hilo de voz que tenía miedo, que nunca había estado con nadie así, que no sabía qué se esperaba de ella. Las palabras salieron torcidas, pero salieron. Él cerró los ojos un segundo, como si acomodara algo dentro del pecho antes de responder. «Entonces, esta noche no te quitaré nada», dijo al fin. No fue una promesa grandilocuente, sino una decisión clara. Se apartó despacio, tomó la sábana y la cubrió hasta los hombros. Ese gesto, simple y definitivo, rompió la tensión acumulada. Ella sintió el cuerpo aflojarse, como si hubiera soltado un peso invisible. No era alivio total, pero sí un primer descanso. La cama dejó de ser amenaza y se volvió refugio compartido. Él se acostó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero no fría. Su brazo rodeó su espalda sin apretar, como quien cuida algo frágil. Ella dudó un segundo y luego apoyó la cabeza en su pecho.
Escuchó el ritmo lento de su corazón, constante, real. Esa cadencia le enseñó a respirar de nuevo. No hubo besos ni caricias ocultas, solo dos cuerpos aprendiendo a no dañarse. En la penumbra, ella pensó en lo que había perdido para llegar allí. Pensó también en lo que estaba conservando. La dignidad no se había roto, se había estirado, probada y seguía intacta. Él, por su parte, sintió algo que no esperaba: paz. No la paz del control, sino la de haber elegido bien. Dormir acompañado sin poseer era un aprendizaje tardío, pero necesario. La noche avanzó sin sobresaltos. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, el tiempo se volvió blando. Ella se quedó dormida primero, con la respiración ya ordenada. Él permaneció despierto un rato más, mirando el techo, consciente del peso de su elección. Había cambiado el curso esperado de esa noche, y con ello algo más profundo. El evento de giro no fue un acto, sino una renuncia. Y en esa renuncia, ambos empezaron a transformarse. La mañana llegó sin sobresaltos, filtrándose por las cortinas gruesas. Ella despertó primero, confundida por el silencio y el espacio. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El cuerpo no le dolía, no había culpa apretándole el pecho. Eso la sorprendió más que la suite elegante. Se incorporó despacio y lo vio sentado junto a la ventana, leyendo, con la luz dibujándole el perfil. No se giró al sentirla moverse. Le dio tiempo. Ese detalle pequeño volvió a afirmar algo nuevo. Allí nadie invadía. Él cerró el libro solo cuando ella carraspeó. «Gracias por no huir», dijo, sin dramatismo. Ella no respondió de inmediato. Se envolvió mejor en la sábana y caminó hasta el sillón, como si estuviera aprendiendo un terreno nuevo. Huir había sido su reflejo toda la vida, aunque fuera hacia adelante. Quedarse, esta vez, era distinto. No era resignación. Era una elección frágil, pero consciente. Asintió apenas, y en ese gesto se dijeron más de lo que las palabras alcanzan. Desayunaron en silencio, compartiendo el pan sin ceremonia. Él preguntó por su madre, no por curiosidad, sino por responsabilidad. Ella habló de horarios médicos, de listas de espera, de noches largas. No pidió nada. Él tomó nota mental. La riqueza, pensó ella, se notaba en la capacidad de escuchar sin interrumpir. Ese intercambio simple bajó la tensión. La relación empezaba a construirse en actos pequeños, no en promesas imposibles. La dignidad encontraba espacio cuando nadie apuraba. Los días siguientes se ordenaron con una rutina inesperada. Él salía temprano a resolver asuntos. Ella buscó trabajo de medio turno cerca del hospital. No dejó de limpiar casas de inmediato. Necesitaba sentir continuidad. Él no lo cuestionó. Le ofreció opciones, no órdenes. Ese respeto fue tensando otro conflicto. Ella debía aprender a aceptar sin sentirse menos. Cada gesto amable la ponía a prueba. ¿Podía recibir cuidado sin deberse por completo? Por las noches conversaban poco, pero sincero. Él contaba historias del pasado sin alardes. Ella escuchaba, sentada con las manos juntas, absorbiendo un mundo que nunca le fue narrado. Cuando el cansancio la vencía, él la cubría con la manta, siempre preguntando con la mirada. El consentimiento se volvió un idioma compartido. No hubo avances forzados ni retrocesos teatrales. Solo una aproximación lenta, como dos orillas que se reconocen. El hospital marcaba el pulso real de sus vidas. Cuando la madre mejoró, ella lloró en el pasillo. Él llegó sin hacer ruido. Se quedó a su lado, sosteniendo el bolso. No buscó abrazarla hasta que ella lo miró. Ese respeto consolidó algo esencial. El conflicto externo, la deuda, la enfermedad, empezaba a aflojar. El interno, en cambio, se intensificaba. Ella se preguntaba si estaba cambiando por gratitud o por crecimiento. Una tarde, él le propuso estudiar, no como obligación, sino como posibilidad.
Ella reaccionó a la defensiva, el orgullo herido. «No necesito que me salven», dijo. Él asintió, serio. «No te estoy salvando, te estoy devolviendo opciones», respondió. Esa frase la acompañó toda la noche. Dormir fue difícil. Entendió que su resistencia también podía ser una cárcel. Aceptar opciones no era traicionarse, era ampliarse. La convivencia mostró grietas. Ella se irritaba con la lentitud de él. Él se cansaba de su silencio. Hubo discusiones contenidas, miradas largas, puertas cerradas sin golpearlas. Aprendieron a pedir pausa. La tensión no se rompía, se administraba. En esos roces, el respeto fue la cuerda que los sostuvo. Nadie levantó la voz. Nadie usó el poder como arma. El conflicto avanzaba sin destruir. Una noche, ella se sentó a su lado en la cama por iniciativa propia. Tomó su mano. La piel era tibia, real. «No sé qué somos», dijo. Él apretó suave. «Algo que se está cuidando», respondió. No hubo besos, hubo presencia. Ese acercamiento la dejó sin aliento otra vez, no por deseo, sino por la responsabilidad de sentir algo que no había planeado. El acuerdo inicial empezaba a mutar. El pasado de ella regresó en forma de comentarios ajenos, vecinos, antiguas compañeras, miradas cargadas de juicio. La llamaron interesada. Ella llegó a casa con los ojos rojos. Él la escuchó y no negó la realidad del dinero. «Que hablen», dijo. «La verdad se sostiene sola si no la traicionas». Esa frase se convirtió en escudo. La dignidad, entendió ella, también es resistir la narrativa de otros. Él, por su parte, enfrentó a su familia. Sospechas, reclamos, advertencias. Lo acusaron de ingenuo. Respondió con calma. «No me quita nada respetarla», afirmó. Esa defensa pública fue un punto de inflexión. Ella no lo oyó directamente, pero lo sintió en la manera en que él volvió a casa, más cansado, más firme. El antagonismo externo cambiaba de forma, buscando nuevas grietas. La intimidad creció sin prisa, manos que se encontraban al caminar, silencios cómodos. Una noche, ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por no comprarme», dijo. Él cerró los ojos. «Gracias por no venderte», respondió. No era una broma, era un pacto nuevo, no escrito. La tensión se transformaba en complicidad. Con el tiempo, ella empezó a estudiar. Él celebró sin apropiarse del logro. La vio llegar cansada, feliz, y preparó té. Ese cuidado cotidiano era el verdadero lujo. El desarrollo no fue una escalera recta, sino una serie de pasos atentos. Cada uno reafirmaba la misma idea. El vínculo crecía porque ninguno renunciaba a sí mismo. Así, entre avances lentos y conflictos honestos, la relación se sostuvo. No era una historia de rescate, sino de aprendizaje mutuo. El mundo seguía desigual, pero dentro de la suite se ensayaba otra forma de estar juntos. La dignidad dejó de ser solo una defensa y se volvió un proyecto compartido. Y aunque el futuro seguía incierto, ya no daba miedo mirarlo de frente. El clímax llegó sin estruendo, como llegan las verdades que no pueden aplazarse más. Fue en el hospital, otra vez, cuando el médico pidió hablar con él a solas. Ella esperó en el pasillo, sentada, con las manos entrelazadas. Vio su rostro cambiar al volver. No era miedo, era aceptación. La enfermedad avanzaba más rápido de lo previsto. El tiempo, ese antagonista silencioso, volvía a imponer condiciones. Él se sentó a su lado y respiró hondo antes de hablar. «No me queda tanto como pensé», dijo, directo. Ella sintió el golpe en el pecho. No lloró. Se quedó quieta, sosteniendo la mirada. El acuerdo inicial reapareció como una sombra incómoda. ¿Qué pasaba ahora con ellos, con lo que habían construido? Él continuó con voz firme. «Quiero asegurarme de que estés bien, pase lo que pase». Ella negó con la cabeza, por primera vez molesta. «No soy un trámite pendiente», respondió temblando. La discusión fue contenida, intensa.
Ella habló de su esfuerzo, de su estudio, de la vida que estaba empezando a sentir propia. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, asintió. «Eso es exactamente lo que quería oír», dijo. La revelación fue clara. Él no la veía como herencia ni deuda, sino como alguien que debía seguir su camino completo, con o sin él. Esa certeza la desarmó. El amor, aún no nombrado, estaba ahí. Esa noche, en la suite, el silencio volvió a ser protagonista. Ella se sentó frente a él y tomó aire. «Me quedo porque quiero», dijo, «no por lo que firmamos». Él cerró los ojos un instante, vencido por la emoción. La miró con gratitud limpia. «Entonces quédate conmigo, no para mí», respondió. El clímax no fue un beso ni una caricia. Fue una elección mutua, consciente, que selló lo que eran. Se acercaron despacio. Él tocó su mano, esperando. Ella asintió. El contacto fue cálido, respetuoso. No hubo prisa ni promesas eternas, solo la verdad del momento. Si esta historia te está tocando, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios qué significa para ti elegir con dignidad cuando nadie te mira. Acompañar estas decisiones también es una forma de quedarse. Ella apoyó la cabeza en su pecho, como aquella primera noche, pero esta vez sin miedo. La respiración era profunda, compartida. Él sintió el peso del tiempo y al mismo tiempo la ligereza de haber hecho lo correcto. La revelación final fue íntima. No necesitaban consumar nada para validar lo que sentían. El respeto había sido el acto más profundo de amor. La mañana siguiente trajo claridad. Él llamó a su abogado no para asegurar control, sino libertad. Documentos que garantizaban independencia, estudio, elección. Ella estuvo presente. No se escondió. Al firmar, no hubo lágrimas. Hubo firmeza. El pasado quedaba atrás, sin negarse. El futuro se abría sin ataduras invisibles. El clímax se resolvía en acciones concretas, no en palabras bonitas. La familia de él se reunió, tensa. Ella sostuvo la mirada, sin bajar la cabeza. Él habló claro, defendiendo su decisión. «Ella no me debe nada», dijo. «Yo sí le debo respeto». Ese acto público cerró el conflicto externo. El poder se usó para proteger, no para dominar. Ella sintió el aire entrar de nuevo, amplio. La dignidad dejaba de ser una lucha solitaria. Esa noche, al quedarse dormidos, ella entendió que el amor no siempre llega con fuego. A veces llega con calma y justicia. Él, por su parte, descansó sabiendo que había transformado su última etapa en algo limpio. El clímax no los elevó, los alineó, y desde ese punto exacto, el desenlace ya no daba miedo. El desenlace no fue un final abrupto, sino una serie de gestos que reparaban lo vivido. Él empezó a delegar asuntos, no por debilidad, sino por coherencia. Ella lo acompañó a algunas reuniones, no como adorno, sino como presencia. Observaba, aprendía, preguntaba. Nadie la presentó como la joven esposa, sino por su nombre. Ese detalle, repetido, reordenó miradas. La dignidad se construía en lo cotidiano, en cómo te nombran cuando entras a una sala. La madre de ella salió del hospital con pasos inseguros pero firmes. En casa hubo sopa caliente y risas pequeñas. Él se quedó en segundo plano, respetando el vínculo. No reclamó gratitud. Cuando la madre le tomó la mano y dijo «gracias», él respondió con una inclinación leve de cabeza. No necesitaba más. Reparar también era no apropiarse del alivio ajeno. Ella lo vio y entendió que el amor se mide por lo que no exige. Ella avanzó en sus estudios. Llegaba cansada, con apuntes marcados. Él la esperaba con té y silencio. A veces la escuchaba leer en voz alta. A veces dormía en el sillón. Ese acompañamiento sin control sanaba heridas antiguas. Ya no sentía que debía demostrar nada. Aprida aceptaba el apoyo como quien acepta un abrigo en invierno. La independencia no se debilitaba,
Se fortalecía cuando podía sostenerse en otro sin desaparecer. Cuando su salud flaqueó, ella se convirtió en presencia constante, no por obligación, sino por elección. Le acomodaba la almohada, le recordaba beber agua. Él, agradecido, pedía permiso incluso para apoyarse en su brazo. Ese cuidado mutuo cerró la herida inicial del acuerdo. Nadie estaba pagando nada. Ambos estaban invirtiendo tiempo y atención, la moneda más honesta cuando el final se asoma. Hubo una tarde de sol en el balcón. Él le entregó un sobre. Ella lo abrió con calma. No era una herencia condicionada, sino una carta. Hablaba de orgullo, de respeto, de libertad. Decía que la había elegido por su dignidad. Ella lloró sin vergüenza. No era tristeza, era reconocimiento. Las palabras repararon lo que el dinero nunca podría, la sensación de haber sido vista completa. El desenlace se selló una noche tranquila. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él sonrió con cansancio sereno. No sabían cuánto tiempo quedaba, pero sí cómo querían vivirlo. No había promesas exageradas ni miedos ocultos. Había presencia. La recompensa moral no fue riqueza ni seguridad eterna. Fue la certeza de que, incluso en un comienzo nacido del dolor, se puede elegir justicia, cuidado y amor limpio. La historia no terminó con aplausos ni con promesas de para siempre. Terminó con algo más raro y más fuerte: coherencia. Ella aprendió que la dignidad no se negocia, se ejerce, incluso cuando el mundo te empuja a venderte por supervivencia. Él entendió que el poder solo tiene sentido cuando protege y libera. No se salvaron mutuamente, se reconocieron. Y en ese reconocimiento encontraron una forma de amor que no exige sacrificios invisibles. Durante mucho tiempo nos dijeron que el dinero compra silencios y que la necesidad justifica cualquier renuncia. Pero esta historia desarma esa mentira con gestos simples: una mano que se detiene, una pregunta antes de tocar, una decisión que prioriza la humanidad. La dignidad no gritó, no se impuso. Se sostuvo firme en cada elección pequeña, en cada límite respetado, en cada acto que dijo: no te debo mi cuerpo para merecer respeto. Ella siguió su camino con la frente alta, no como la esposa de un millonario, sino como una mujer que aprendió a aceptar cuidado sin perderse. Él cerró su historia sabiendo que no había usado su último tramo para dominar, sino para reparar. El amor, cuando llega así, no quema ni encadena, acompaña. Y a veces eso es más transformador que cualquier pasión desbordada. Si esta historia te recordó que la dignidad también es una forma de amor, escríbelo en los comentarios. Si crees que elegir respeto cambia destinos, deja la palabra dignidad abajo, que quede como testigo, igual que aquella lágrima sobre el papel, de que incluso en los acuerdos más duros todavía podemos elegir ser humanos.